Muy bien, jóvenes, entonces, en esta medida de estos ejemplos que hemos propuesto, podemos ver claramente la necesidad de que la administración pública tenga, posea un ámbito específico de organización. Precisamente, precisamente, la organización, la planificación y la gestión pública es fundamental, pues, ¿no? Es fundamental. Entonces, partimos de eso, ¿no? La organización, la planificación, la gestión de la administración pública es fundamental. Sin una correcta organización, sin una correcta planificación, gestión, es muy difícil que el Estado cumpla con los fines que se le han encomendado, pues no. Entonces, en efecto, su falta acarrea dificultades en el cumplimiento de sus fines. Entonces, nosotros en esta medida vamos a darnos cuenta de que si es que tenemos muchos fines, muchos deberes, si tenemos una infraestructura eh, pública importante, vamos a necesitar una clara institucionalización, una clara planificación para gestionar cada una de esas instituciones, para que no exista la superposición de competencias, para que no exista ese fuego cruzado, para no duplicar competencias, que muy bien puede hacerlo un solo órgano, pero resulta que hay un conflicto de competencias. Esos conflictos de competencia, esas superposiciones de competencias, tienen que ser eh, organizadas, tienen que ser planificadas y gestionadas adecuadamente. Solo así, entonces, tenemos una administración pública lógica y que responda a una organización institucional en donde todo eso esté destinado al cumplimiento de los fines del Estado. Pues, ¿no? Efectivamente, entonces, esta organización, esta planificación, esta gestión propiamente dicha, van a ser la clara manifestación de una potestad pública. Es la, aquí estamos viendo que esa clara manifestación de potestad pública va a ser el fiel reflejo de una estructura de derecho público fuerte o débil. En el caso ecuatoriano puede decirse de que el derecho público a partir de la Constitución del 2008 es un derecho público fuerte, que está en este caso potenciando la regulación, la vigilancia y el control. Hay una presencia fuerte entonces de la administración pública. Esa presencia fuerte de derecho público, esa presencia fuerte de instituciones públicas que estén ahí presentes para tutelar las actividades más relevantes del quehacer público, sobre todo aquellas que están directamente relacionadas con el cumplimiento de ciertos derechos esenciales que garantizan ese estado de bienestar, eh, esas instituciones van a dar origen precisamente a un sistema de derecho administrativo fuerte, consistente, pues no. Entonces, en efecto, aquí podemos decir que es una clara manifestación de la potestad pública del Estado. Esa potestad pública es fuerte. A mayor, pongamos, a mayor fortaleza, vamos a encontrar un derecho público fuerte.
vigoroso, presente como tal, que va a dinamizar, como digo, la regulación, la vigilancia y el control. Si tenemos una potestad pública, por el otro lado, una potestad pública reducida, tenemos entonces un derecho público débil, reducido también. El derecho público, por lo tanto, la fortaleza o su debilidad, ¿derivan de qué? Derivan de una administración pública fuerte, vigorosa, ¿no? Y en efecto, la Constitución del 2008 pienso que eh, con sus bemoles, con sus aciertos, con sus contradicciones, un tema importante es la presencia fuerte de la administración pública, lo que nos permite tener un derecho público fuerte, derecho público fuerte. Que claro, ha habido sus fallas, desde luego que sí, necesita ser perfeccionado. En esa medida, entonces, efectivamente, tenemos una dinamización, tenemos lo que en materia de derecho administrativo se ha llegado a decir que con esta presencia fuerte de la administración pública tenemos en la práctica una verdadera motorización legislativa, una verdadera motorización sobre la materia administrativa. Esa es la clave, ¿no? Nos encontramos en un modelo que genera, vamos a poner, genera una motorización administrativa, de materia administrativa. Entonces, esta motorización, esta expresión singular, eh, la va a decir, pues la va a proponer Dromi cuando habla de los actos normativos, pues no. Porque dense cuenta, en esta medida de administración pública, cada órgano que compone la administración pública tiene fuertes posibilidades para producir normas. Entonces, dense cuenta en el día a día la incesante actividad normativa en la que nos encontramos, pues, ¿no? Entonces, precisamente, esa incesante actividad va a estar o va a deriva, vamos a ponerle aquí, así, no, este. Entonces, esto deriva, ¿sí? Deriva de la creación de órganos administrativos, de órganos administrativos. Y en la práctica, estos órganos administrativos están fuertemente vinculados con el quehacer ejecutivo, con el quehacer de la gestión, con el quehacer de la organización, de la planificación de una institución. Entonces, precisamente, eh, nosotros vamos a darnos cuenta que esos órganos administrativos están presentes en todas las funciones del Estado, no solamente en la función ejecutiva, no solamente en los gobiernos autónomos descentralizados, pues. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que en todas las funciones, en todas las instituciones públicas, vamos a encontrar órganos administrativos. Precisamente, por ejemplo, por poner un ejemplo, si tenemos a la función judicial,
nosotros diríamos, ¿tenemos órganos administrativos? Claro que tenemos un órgano administrativo. Tenemos ahí un- una claridad al respecto. Tenemos al Consejo de la Judicatura, ¿no? Un ente estrictamente administrativo, pues, ¿no? Porque de él va a depender la organización de la función judicial, su planificación institucional, creando judicaturas, suprimiéndolas. Entonces, eso también le da eh, un, una claridad al respecto. Va a gestionar la función como tal. Sancionará inclusive, expedirá nombramientos cuando exista ya el, el triunfo de los concursos de méritos y oposición de jueces y así sucesivamente. Entonces, dense cuenta que hay un órgano administrativo en una función que nosotros pensaríamos que no tiene nada que ver con el ámbito administrativo. Pero sucede que sí, pues no. Sucede que sí. Nosotros nos damos cuenta que inclusive en la función legislativa, podemos nosotros encontrar una especie de órgano administrativo que está ahí, oculto, en oculto, y que en estos próximos días ya de composición de la Asamblea Nacional será uno de los de los órganos más disputados en la práctica, porque estamos nosotros hablando del Consejo de Administración Legislativa, el famosísimo CAL, ¿sí? Consejo de Administración Legislativa. Entonces el CAL está compuesto efectivamente por asambleístas, ¿no? Eh, Tiene un secretario general, que es el mismo secretario del Pleno de la Asamblea, pero su composición depende mucho de ese equilibrio de las fuerzas políticas que hayan captado una mayoría importante en la Asamblea Nacional. La importancia es medular, pues no captar ese control del CAL. Desde luego, la presidencia del CAL va a ser quien ostente la presidencia de quién, de la Asamblea Nacional, del Pleno, pues no. Igual estarán presentes los vicepresidentes o vicepresidentas, dependiendo. Pero ya los vocales son asambleístas que tengan una presencia importante y obviamente representación de esas bancadas que hayan tenido un apoyo interesante, pues. Pero es que el CAL tiene una actividad interesante también, porque este consejo califica los proyectos de ley y distribuye los mismos entre las comisiones especializadas para que sean ellas las que tengan pues el, o generen, realicen el trámite parlamentario eh, para, para que luego el Pleno de la Asamblea conozca, trate, debata y apruebe o no un proyecto de ley, ¿no? Entonces hace esa calificación, pero también sanciona a los asambleístas. Cuando existen desmanes, cuando algún asambleísta, por ejemplo, en ese fragor del debate legislativo, le, le hiera de palabra o de obra, eso sería ya gravísimo, a otro asambleísta. Entonces, hay desmanes, hay provocaciones, hay insultos que nada tienen que ver con el debate legislativo, que no pueden herir la personalidad de otro asambleísta. Entonces, sobre esos desmanes, el Consejo de Administración Legislativa puede aplicar sanciones específicas a los asambleístas, pues no. Entonces, en esa medida, tomen en cuenta
Tomen en cuenta que inclusive puede llegarse a la generación de este tipo de actividades. Pero es un órgano administrativo. Es un órgano administrativo, propiamente dicho. Entonces, dense cuenta que esto es fundamental. Vamos a encontrar órganos administrativos en la práctica, inclusive, como decía, en los gobiernos autónomos descentralizados. Desde luego que sí. Por ejemplo, en el municipio, pues, el municipio tiene una parte que va a ejercer esa especie de gobierno administrativo y que lo lidere el alcalde. Lo lidera el alcalde. Pero que a la vez va a tener una subordinación de todos aquellos funcionarios públicos que dependen de él. Los directores, los funcionarios públicos llamados comisarios, etcétera. Todos ellos ejercen una función eminentemente administrativa, que no puede ser confundida con la función que desempeña el Consejo Cantonal, porque el Consejo Cantonal está compuesto ¿por qué? Está compuesto por los concejales, y los concejales hacen una labor eminentemente legislativa y de fiscalización, pues, ¿sobre qué? Sobre la actividad del alcalde. Están controlándole a su par, que es el alcalde, ¿no? Y producen ordenanzas. Producen ordenanzas. Por lo tanto, decir que cumplen una función puramente administrativa no es así, pues no. Cuidado, cuidado. Tomar en cuenta estos factores. Como quiera que esto sea, vamos a ver que inclusive en esta medida, ¿sí? En esta medida, la creación de órganos, la creación de órganos administrativos depende de, y claramente, de la labor ejecutiva propiamente dicha. Depende de eso, depende. Esa labor ejecutiva dinamizará todo lo que tenga que ver con la administración pública. Ante esta motorización de materia administrativa, en efecto, se hace necesaria, ¿sí? Existe esa necesidad de codificar las normas de nuestra materia, precisamente para evitar la dispersión de las mismas. Entonces, en esta medida, vamos a ver de que ahí se puede evidenciar algunos códigos que van a regular nuestra materia, que van a sintetizar varios elementos de nuestra materia. Precisamente ahí nacen códigos como el de planificación y finanzas públicas, como el Código Orgánico Administrativo, como el COTAD, pues no, el Código Orgánico de Organización Territorial, Descentralización y Autonomía, COTAD, es larguísimo el nombre, por eso los pongo así, entre otros. Entonces, dense cuenta de que esa incesante dispersión normativa da cabida a esto, ¿no? Esto es fundamental. Si es que eso es así, si es que esto es así, desde luego que las normas
administrativas van a ser parte, van a estar presentes en el artículo 425 de la Constitución. Obviamente, dependiendo de la jerarquía que poseen, pues no. Entonces, presentes en gran parte del artículo 425 de la Constitución. El artículo 425 de la Constitución da cuenta, grafica a plenitud cómo está configurado nuestro ordenamiento jurídico desde una visión eminentemente estructuralista sistemática, pues, ¿no? Entonces nosotros estamos generando una estructura normativa jerarquizada. De esa estructura normativa jerarquizada, gran parte está compuesta de normas de derecho administrativo. Pero también, acuérdense que la administración pública, este sistema jurídico específico, va a reconocer la necesidad, ¿sí? Reconoce la necesidad de la aplicación del concepto política pública, de la política pública. Y desde luego que en este sentido, la política pública puede ser una producción nacional que lo realizará cada institución pública, una política pública, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, como lo que les estoy contando, pues, ¿no? La política pública o la CENACYT con una política pública para acceder a, a las instituciones de educación superior. Muy bien. ¿Cómo lograr de que exista un mayor acceso a las instituciones de educación superior? Esa es la pregunta. Muy bien. ¿Cómo resolver? Con una política pública. Y además con la norma, ojo. Entonces la política pública es una producción nacional y que reposa en aquellos órganos que ejercen rectoría. Hay aquí rectoría, ¿sí? Rectoría. Producción nacional, generan los órganos que tienen esa potestad de rectoría y que están consolidadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuya definición, siempre insisto, artículo 280 de la Constitución. Entonces tenemos política pública desde un punto de vista de producción nacional. Pero también puede darse el caso que sea la producción internacional. Producción internacional. Pero que sea de tal valor, de tal importancia, que nosotros la asimilamos como una política pública nacional. La asimilamos. Y efectivamente eso ha pasado. Por ejemplo, con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible, ODS, en efecto, fue aceptada por el, por el gobierno de Ecuador y asimilada con una política pública nacional. O sea, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se transformaron como una política pública nacional. ¿Pero que derivaba de dónde? De una producción internacional, ¿no? Entonces, tomen en cuenta de que este sistema jurídico, desde luego, está compuesto de las normas y gran parte se encuentran aquí.
Artículo 425 de la Constitución, porque estamos hablando de un orden jerarquizado de esas normas administrativas, gran parte de esas, porque deriva de dónde, de los órganos administrativos. Pero por el otro lado, ese sistema jurídico se nutre además de política pública, que deriva de dónde, de una producción nacional y también de una producción internacional. Pero no olvidemos nunca de que además este sistema jurídico de administración pública se nutre además de doctrina y de principios generales, como por ejemplo la ponderación, ¿sí? Como por ejemplo la ponderación, que al momento de la interpretación jurídica por parte de la administración pública, para aplicar una norma específica, yo voy a ponderar. Y a la vez que pondero, también voy a generar una especie de proporcionalidad. Y además voy a encontrar la juridicidad. La juridicidad. Entonces, dense cuenta que en esta medida la administración pública se juega mucho con esto, ¿no? Se juega y mucho, precisamente porque dispone de esta amplitud de aceptación. ¿Qué está vedado? Lo que está vedado es la costumbre. La costumbre está descartada en cuanto a su uso y en cuanto a su aplicación. En el derecho público la costumbre está proscrita, porque la costumbre en cierta medida a mí me genera incertidumbre. Y en el campo del derecho público, la incertidumbre es la enemiga total de la seguridad jurídica. Figúrense, en derecho público yo no puedo pues sancionar basado en la costumbre. No, no, eso no aplica. Cuidado, aplica legalidad. Entonces, costumbre propiamente dicha está proscrita, ¿no? Proscrita en el campo del derecho público. Entonces, en efecto, podemos ver que la administración pública es muy dinámica. La gran pregunta es, si es que esto es así, ¿qué es esto que ustedes van a encontrar siempre como una alusión expresa a la administración pública? ¿Qué es la función administrativa? ¿Qué es esto de función administrativa? Y la función administrativa tiene elementos claves que le permite ser diferente a otras funciones, como la función legislativa, como la función judicial, la electoral o la de la que realiza muchas veces la función de transparencia y control social. Eh, en esa medida, la gran pregunta es, ¿qué es la función administrativa? Y podemos responder diciendo que la función administrativa viene a ser toda la actuación pública, toda la actuación, toda esa gran e incesante actuación pública, excepto lo materialmente incompatible, excepto lo materialmente incompatible, como es
el hecho, como es el hecho, de la producción de ley, que le corresponde a la Asamblea producir leyes directamente. Es algo que no puede estar o no puede reposar en otro órgano. Si la producción de ley no es función administrativa, no es, pero también no es función administrativa porque es materialmente incompatible con este concepto, la administración de justicia, pues. O sea, sentenciar no puede ser considerada función administrativa. Y tampoco puede ser considerada función administrativa la que se ejerce con la actividad electoral a través del voto. El voto, entonces, el voto es actividad electoral reflejada al final en el voto, no es función administrativa. De ahí, todo lo demás es función administrativa, es producción de derecho administrativo, da lugar a las formas jurídicas administrativas. Entonces, finalmente, aquí vamos a poner la función administrativa da lugar, origina las llamadas formas jurídicas administrativas. Origina. Y ya más o menos sabemos cuáles vienen a ser, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser estas? Hecho administrativo, viene a ser el hecho administrativo, pero también viene a ser el acto administrativo, viene a ser acto normativo, viene a ser el contrato administrativo y viene a ser aquí los actos de simple administración. Entonces, ciertamente, ¿sí? Ciertamente nosotros nos damos cuenta de que las formas jurídicas administrativas van a generar, esta función administrativa, perdón, va a generar, va a ser la base para la construcción de estas formas jurídicas administrativas y que forman parte de este sistema jurídico del cual dispone la administración pública. Entonces, bajo ese contexto, la siguiente clase ya vamos a hablar primero de la planificación gubernamental como una necesidad y en ese sentido, posteriormente hablaremos ya de la estructura del Código Orgánico Administrativo y de ahí sí, hecho y acto administrativo. Primero, acto administrativo lo vamos a abordar y luego hecho. Bien, jóvenes. Quitamos esto y volvemos con la cámara. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Una pregunta que se tenga. ¿Está claro? Está claro, perfecto. Entonces, en ese sentido, jóvenes, continuaremos ya la siguiente clase. Como digo, planificación gubernamental, contenido del Código Orgánico Administrativo y ahí sí, formas jurídicas administrativas. Pero hasta eso quisiera que ya adelanten con el tema acto administrativo, para que ya tengamos eso ya avanzado.
En ese sentido, jóvenes, entonces me despido. Buen fin de semana. Casi digo buen fin de semana que salgan, pero no es así porque no van a salir, entonces ya saben, en la casa, pues, ¿no? Gracias y hasta luego.